Bienvenidos pelayos y visitantes. En esta ocasión os traemos el especial de María Magdalena, la patrona del pueblo de Huerta Pelayo. Este especial estará dividido en 2 episodios debido a la longitud que conllevaría grabar uno entero y sería muy largo para los formatos de YouTube. En esta primera ocasión vamos a analizar el mito de María Magdalena respecto a Pelayo. No vamos a analizar el personaje bíblico en sí, sino cómo está relacionada María Magdalena con el pueblo de Huerta Pelayo. Sin embargo, este primer vídeo del especial va a ser un puente entre el pasado vídeo que grabamos de la sirena del Pozo de la Vega y el próximo, que será la segunda parte del especial de Santa María Magdalena. Así que os recomiendo ir viendo el vídeo de la sirena del Pozo de la Vega para estar al corriente de todos los elementos que vamos a analizar tanto en este vídeo como en el próximo. Sin más dilación, vamos a ello. Cuenta la leyenda que en lo alto del monte, entre Pelayo y Armayones, había un pueblo que estaba celebrando una boda. En esa boda, la tragedia se avecinaba, pues una pequeña víbora fue envenenando todos los alimentos del gran banquete que se iba a disponer para la celebración de la misma. A la boda había sido invitado todo el pueblo, así que todos los que comieron del banquete, es decir, todos los vecinos, perecieron envenenados por el veneno de la víbora. Pasado unos días, como ni Armayones ni Pelayo recibían noticias de este pueblo, decidieron ir a ver qué pasaba, encontrándose allí el trágico final de toda esta gente. Ambos pueblos decidieron repartirse los bienes materiales de la gente que allí había perecido. Entre ellos se encontraba una imagen de la Santa María Magdalena, la cual fue llevada a Armayones, mientras que las 2 campanas de la iglesia, también dedicadas a María Magdalena, se llevaron a Huerta Pelayo. Durante la primera noche, algo extraño sucedió, pues por la mañana, en Huerta Pelayo, a la orilla del barranco que atraviesa el pueblo, encontraron a la imagen de María Magdalena y fueron a llamar a los armayoneros para que fueran a recuperarla. Entre Pelayo y Armayones hay como unas 3 horas y media de viaje a pie, así que entre ir y volver serían como unas 6-7 horas, algo que se hacía bastante arduo para ambos pueblos. La segunda noche volvió a ocurrir lo mismo, y los armayoneros acusaron a los pelayos de haber robado la imagen. Sin embargo, igualmente, fueron a Huerta Pelayo a recuperarla y a volver a subir al alto en Armayones. La tercera noche volvió a suceder lo mismo. La Virgen se aparecía a la orilla del barranco de Huerta Pelayo. Ya no sabía nadie qué podía estar pasando. Los armayoneros habían puesto a gente a vigilar la iglesia y nadie había visto que alguien hubiese sacado y transportado a la santa desde Armayones hasta Huerta Pelayo. Vigilaron la entrada de la iglesia, los caminos. Nadie vio nada. Así que llegaron a la conclusión de que esta santa no quería separarse de sus campanas y por lo tanto viajaba cada noche para visitarlas a Huerta Pelayo, amaneciendo todas las mañanas al lado del barranco para beber agua y reponerse del arduo camino. Los armayoneros, con recelo, según cuentan los pelayos, compusieron esta copla. Magdalena bendita, pimpollo de oro, no merece Pelayo tan buen tesoro. Y es así como María Magdalena llegó a Huerta Pelayo según la leyenda. A esta leyenda se le conoce como la leyenda de los Casaricios. Los Casaricios es aquel pueblo que fue envenenado por una víbora. Según se cuenta, el nombre de Casaricios viene del verbo casar, pero es más que nada una etimología popular que el origen de esta toponimia. Los Casaricios realmente existen. Se trata de un despoblado en lo alto de un monte que linda con el territorio de Armayones. Se encuentra, en efecto, en el ejido de Huerta Pelayo, el cual hace frontera con el propio monte o ejido de Armayones, siendo estos ejidos partes del monte que cada pueblo tiene derecho a usufructo. La toponimia de este pueblo es confusa, pues bien podría venir del verbo casarse, como dicen los pelayos, pero no es del todo así, sino que más bien haría referencia a la palabra casalicio, con L, no casaricio, aunque también podríamos emparentarla con la palabra casares, que es un grupo de casas. Un casalicio es un grupo de casas destinados para vivir. Y esto es un dato curioso, pues el resto de
despoblados que encontramos por la zona, como en Villanueva de Alcorón, en el Villar de la Hoya, si no me equivoco con el nombre, o en Armayones, en Villaseco, Villagordo. En la frontera también entre Pelayo y Armayones está Villar de la Quente. También en Armayones encontramos Villar de Nebro, las 7 villas. Este despoblado contrasta con ellos porque no tiene el nombre Villar en él, y por lo tanto Casalicio indicaría que es un lugar donde habitaba la gente, mientras que las villas son una especie de entorno rural urbano destinado a fincas de labor. Es común pensar que los Casaricios fuesen un gran pueblo, pero no sabemos exactamente qué era. Respecto a la relación del mito entre los Casaricios y María Magdalena, encontramos un artículo escrito por María Ángeles Roque en el cual investiga el origen de este tipo de leyendas, ya que estos sucesos se narran en gran parte de la geografía española. No es solo en Pelayo donde podemos encontrar el mito de un despoblado que muere envenenado y que después la imagen de una santa se le otorga mágicamente, por así decirlo, a un pueblo. María Ángeles Roque nos indica que este tipo de relatos está relacionado con las matres. Las matres es un tipo de divinidad más antigua que las divinidades romanas, son divinidades autóctonas, es decir, son divinidades propias de los indígenas que habitaban en la península ibérica. Estas matres era una sola divinidad, pero trina, es decir, era una trinidad para hablar en cristiano. Eran representaciones de 3 mujeres. 3 mujeres que se representaban normalmente con una cornucopia, es decir, con un cuerno de la abundancia, y también con un bebé en brazos, siendo símbolo de la fertilidad. Estas matres eran símbolos de la comunidad, ya que todos sus habitantes solían estar emparentados, y por lo tanto estas matres representaban la matrix, la matriz, el origen de estos habitantes. Era como una especie de representación de un antepasado muy lejano que ya nadie recordaba, pero que todo el mundo sabía que descendía de ellos. Las matres eran representantes de la vida y de la muerte, eran representantes de la ley de esa comunidad sobre la tierra, es decir, las matres eran dadoras de vida, al igual que no eran las que arrebataban la vida, sino las que acompañaban en la muerte. También estas matres eran el vínculo legal de esta comunidad con el territorio en el que estaban asentados, es decir, si el pueblo autóctono de los Casaricios tenía una diosa madre, esa diosa madre representaba el vínculo de esos habitantes con la tierra que ellos trabajaban y de la cual se alimentaban, siendo una especie de madre nutricia la propia tierra. Está estrechamente relacionado con el arquetipo de la madre tierra, efectivamente, además de con el arquetipo de las 3 edades de las mujeres, la doncella, la madre y la anciana. María Ángeles Roque documenta que en algunos pueblos quien envenena a la comunidad es una anciana, envenenando ya sea la comida o las aguas de ese pueblo, y en ocasiones no utiliza una víbora, sino una salamandra, un animal que está relacionado con el esoterismo, la magia, la alquimia, ya que se decía que nacía de las cenizas del fuego. Posteriormente, esta anciana iba a los pueblos aledaños del despoblado, pues ya todos los habitantes habían muerto, a ver quién la acogía, y el pueblo que accediese se llevaba todos los tesoros que aquel pueblo ya despoblado había guardado durante tanto tiempo. Según nos cuenta María Ángeles Roque, en su artículo, esta anciana está relacionada con las matres que representan el vínculo con un dominio, con una tierra, con una propiedad. Es por eso que también es representante de ley. Esa madre está castigando a un pueblo. Algo ha hecho ese pueblo que esa madre no está contenta con lo que ha hecho y ha decidido castigarles con el envenenamiento. Y en este caso, la anciana, siendo una vieja donante, dona todo el derecho de la heredad de aquel pueblo a otro, vinculando su territorio con este nuevo pueblo, al que va a pertenecer siendo acogida. Este nuevo pueblo puede que incluso participe en algún tipo de ritual que guarde relación con el vínculo que tiene con ese despoblado. Esto se puede ver, por ejemplo, en Huerta Pelayo. Si aceptamos los estudios que María Ángeles Roque ha realizado sobre las figuras religiosas y el vínculo con despoblados y diosas matres, María Magdalena sería una especie de diosa madre que terminó en Huerta Pelayo. Y como ritual, los pelayos se reúnen cada año a cantarle a María Magdalena, que sería su madre.
De hecho, una de las estrofas finales de la ronda a María Magdalena comienza así: ya se despiden tus hijos, como lo han hecho otros años, y si Dios nos lo permite, volveremos a encontrarnos. En esta estrofa, el pueblo de Huerta Pelayo está alzando a María Magdalena como una entidad matriarcal, como su madre. Ya se despiden tus hijos. El pueblo de Huerta Pelayo se considera hijo de María Magdalena y además está prometiendo renovar el vínculo ritualmente, volver a repetir el ritual para renovar el vínculo con esa divinidad, en este caso con María Magdalena ya asimilada por la cultura cristiana. Pero, ¿cómo podemos saber si a ciencia cierta esta María Magdalena realmente fue una diosa madre en su origen? Bien, tenemos una pista en el relato que nos cuenta y que es el principal motivo por el cual María Magdalena se queda en Huerta Pelayo. Son sus 2 campanas. María Magdalena está en Armayones y se explica en la leyenda que ella baja hasta Huerta Pelayo para estar con sus 2 campanas. Como hemos comentado antes, las matres son diosas trinas, son una tríada, son 3 en una. Y es lo mismo que pasa con María Magdalena. Está María Magdalena y sus 2 campanas, componiendo exactamente una tríada. Además, las matres suelen estar relacionadas con la fertilidad. De hecho, una matre significa fértil, es algo que da vida. Y también está relacionada con el agua y con el subsuelo. Es en este punto en el que es precisamente importante que hayáis visto primero el vídeo de la sirena del Pozo de la Vega. En el relato de los Casaricios se nos dice cómo María Magdalena baja al barranco a beber agua después del viaje que ha hecho desde Armayones. Se la está relacionando con el agua. El agua, ese arroyo, es la fuente de vida de Huerta Pelayo. Es lo que mantiene vivo al pueblo, pues no toman agua de ningún otro pozo, de ninguna otra fuente que no sea de ese pequeño valle y de ese pequeño barranco que surca el pueblo y que es su arteria principal. Es lo que le da vida, es la fertilidad, es el punto neurálgico de la naturaleza y de la convivencia, de la posibilidad de hacer vida en Huerta Pelayo. Y bueno, sé que esto puede resultar un poco fastidioso por quitarle algo de fantasía al mito de María Magdalena, pero si lo pensamos en el fondo, el trasfondo de la leyenda es mucho más bonito que la leyenda en sí, pues nos está hablando que María Magdalena es nuestra madre espiritual, un símbolo de la conexión con nuestro linaje, de nuestra conexión con el territorio que ocupa Huerta Pelayo y de nuestra conexión con la vida, con la fertilidad de ese territorio. Como hemos dicho antes, también las matres son un vínculo legal con este territorio exactamente, pues justo después de los Casaricios empieza Armayones. La frontera entre Armayones y Huerta Pelayo cruza entre medias de los despoblados de Villaseco, que pertenece a Armayones, y los Casaricios, que pertenece a Huerta Pelayo, indicando que los pelayos tienen derecho a usufructo de todo lo que esté más atrás de esa linde a partir de los Casaricios hacia el pueblo urbanizado de Huerta Pelayo. Hoy en día ese territorio es bosque, pero según me contaba mi abuelo, su padre, es decir, mi bisabuelo, labraba allí la tierra, por lo tanto era un territorio de labranza, de trabajo, y labraban justo al lado de los Casaricios, así que el paisaje ha cambiado mucho. Y para finalizar esta parte del vídeo, vamos a recordar otro ritual que realizaban los pelayos, la noche del 31 de octubre a la mañana del 1 de noviembre, noche conocida como la Noche de Todos los Santos, y muchas veces celebrada en países anglosajones y ya actualmente casi por todo Occidente como Halloween. Durante esta noche varios pelayos se turnaban para tocar las campanas del pueblo durante toda esta velada, intentando hacer que el sonido de estas campanas resonase hasta los Casaricios, representando de nuevo ese vínculo que tienen los pelayos con los Casaricios por medio de las campanas. Actualmente, de las 2 campanas, una ya no existe, pero la otra continúa aún en Huerta Pelayo y data del año 1316, pudiendo ser este el año de fundación castellana de Huerta Pelayo. La segunda campana fue destruida, dicen que en la guerra, normalmente hacen referencia a la guerra civil, ya que durante la guerra civil
destruyeron la que presuntamente era la figura original de María Magdalena, y hoy tenemos esta que podemos ver aquí, que data del siglo XX, y que fue hecha en el taller de artes cristianas de Olot, Gerona. La segunda campana puede que hubiese sido destruida en la Guerra de Independencia, en la Francesada, pues la nueva campana, la que la sustituyó, fue fundida en los años 20 del siglo XX, es decir, antes de la Guerra Civil Española, mandándola elaborar el alcalde Ceferino Salmerón. Una vez finalizada la explicación del mito de los casaricios y María Magdalena y de todo su simbolismo, nos encontramos con una dificultad. Parece que no todo eso está resuelto, y no sabemos si el mito de los casaricios y María Magdalena realmente pertenece a Huerta Pelayo o fue traído desde fuera. Pues podemos encontrar en el pueblo de Salmerón mitos bastante relacionados con Huerta Pelayo. Os tengo que recordar que Salmerón es uno de los apellidos más autóctonos de Huerta Pelayo, como Envid, Portillo, Villaverde, Herraiz, y que Salmerón es un apellido toponímico, es decir, está haciendo referencia a un lugar, en concreto a la villa de Salmerón, y de la que parecen provenir algunos de estos mitos, pero es o parece. Entre los pueblos de Salmerón y Castilforte encontramos otro despoblado, al cual llaman la Monteruela, del cual nace otra leyenda de una boda en la que perecieron todos sus asistentes a causa de un envenenamiento. También en Salmerón encontramos herraduras labradas en la piedra. Esto también lo podemos encontrar en Huerta Pelayo. Yo personalmente no las he localizado, pero mi abuelo me decía que en una piedra cerca del puente de Tagüenza había unas herraduras labradas. En el caso de Salmerón podría relacionarse con el Cid Campeador, mientras que en Huerta Pelayo se dice que fue el apóstol Santiago que saltó por encima del río Tajo desde la orilla de Huerta Pelayo hasta Huerta Hernando por esa estrechez donde está ahora el puente de Tagüenza, y es por ello que construyeron allí el puente de Tagüenza, dejando su caballo las huellas de sus herraduras grabadas en la piedra. Como veis, tanto el Cid Campeador como el apóstol Santiago son dos símbolos propagandistas en la cristiandad de los reinos cristianos del norte. Y que os recuerdo, podéis celebrar el Día de Santiago el día 25 de julio. De nuevo os remito al vídeo de la sirena del Pozo de la Vega, pues en Salmerón también se aparece una mora encantada. Esta mora se aparece por un monte y parece bendecir a aquel que es capaz de llegar a verla. Al igual que ocurre con la sirena del Pozo de la Vega, que ya hablamos de lo que era una moura, una doncella encantada, y que también está relacionado con el hecho de que alguien la pueda ver, alguien especial pueda ver y llegar hasta ella. También en Salmerón encontramos la Peña de San Román, que tiene una covacha donde se escondía el presunto jefe moro donde guardaba sus tesoros. Al igual que en Huerta Pelayo encontramos la covacha de los moros, donde también se escondían de la conquista cristiana y también guardaban sus tesoros. De nuevo os remito al vídeo de la sirena del Pozo de la Vega porque hablamos de ellos también ahí. Y de nuevo en ese vídeo también hablamos de la rueda de Santa Catalina, que es un fenómeno meteorológico que ocurre con el sol en la mañana del 24 de junio, en la mañana de San Juan, en el solsticio de verano. Los salmeroneses también tienen esta tradición, al igual que los pelayos. Y bien, son 5 tradiciones las que parecen que son la misma tanto en Salmerón como en Huerta Pelayo. Y esto supone un problema o un reto para discernir cuál es la verdadera historia de María Magdalena en Huerta Pelayo. No podemos saber exactamente si María Magdalena ya estaba ahí y todos los mitos que se le atribuyen son propiamente autóctonos de Huerta Pelayo, o si la María Magdalena de Huerta Pelayo realmente ya estaba ahí y con la llegada de gente externa al pueblo, como bien son los de Salmerón, los de Envid o los de Villaverde, adornaron un poco la figura de la santa para darle contexto, legitimidad y santidad a la presencia de esta santa en Huerta Pelayo. Y bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte del especial de Santa María Magdalena. Volveremos la noche del sábado al primer domingo de agosto con el segundo especial. Y hablaremos de otro aspecto de Santa María Magdalena de Pelayo, no de la bíblica, en eso no nos vamos a meter. Pero sí os recomiendo que para esta segunda parte, si no lo habéis hecho ya con este vídeo, veáis la sirena del Pozo de la Vega, porque va a ser muy interesante. Así que nos vemos pronto. Dadle un me gusta al vídeo si os ha gustado lo que os he contado.
Compartidlo si queréis compartirlo con alguien que pueda interesarle no solo la historia de Huerta Pelayo porque sea de allí, sino también la etnografía comparada. Si conocéis a alguien que pueda conocer este tipo de mitos, que sea de otro pueblo y que le pueda servir un poco también para comprender qué significan este tipo de historias. Suscribíos para que YouTube os avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Y dejad en los comentarios si creéis que se podría mejorar algo más, si tenéis algún dato que añadir o si simplemente queréis decir que os ha gustado mucho, si queréis hacer alguna aportación o si queréis cualquier cosa, vaya. Estamos a vuestra disposición y estaremos encantados de leer todos vuestros comentarios. Nos vemos muy pronto en el segundo episodio de este especial de María Magdalena. Hasta la próxima.